Si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante. Hola a todos, ¿cómo están? Es un gusto saludarles, espero que estén bien de salud. Soy el profesor Reiner Mairena y el día de hoy me encuentro con ustedes para hablar de un tema muy interesante. Nuestro tema del día de hoy tiene que ver con electrónica básica. Espero que les ayude a todos, ¿verdad? Este conocimiento que os traigo el día de hoy. Estaremos hablando de los diodos. En todos los aparatos pequeños que nos rodean encontraremos pequeños componentes que son muy importantes. A ellos les llamaremos diodos. Los temas que estaremos desarrollando el día de hoy en torno a la electrónica sería una breve reseña histórica de lo que es los diodos. Estaremos viendo lo que es un concepto y también estaremos estudiando las partes principales de este componente. Veremos el funcionamiento de los diodos y también estaremos viendo los tipos de polarización. Como inicio estaremos hablando de la historia de los diodos. ¿Quién lo descubrió? Pues bien, en el año 1873 un físico, Frédéric Gautier, descubrió un principio de operación de los diodos térmicos. Gautier descubrió que un electroscopio cargado positivamente podría descargarse al acercarse a una pieza de metal caliente sin necesidad de que éste la tocara. No sucedió lo mismo con un electroscopio cargado negativamente, reflejando esto que el fluido de la corriente posiblemente solamente se daba en una sola dirección. Como concepto tenemos que un diodo es un componente electrónico de dos terminales que funciona como un dispositivo semiconductor de la corriente eléctrica o de los electrones, permitiendo la circulación de la corriente eléctrica a través de él en un solo sentido. Para que comprendamos esto, aquí tenemos una imagen real de lo que es un diodo. Esto significa que si la corriente eléctrica va en un sentido de izquierda hacia derecha, los electrones van a fluir. En cambio, si los electrones vienen de derecha hacia izquierda, pues allí no va a haber flujo de electrones. Para que entendamos esto, ¿verdad?, necesitamos seguir estudiando. Bien, ahora veremos las partes principales de este componente. Un diodo estará compuesto por un ánodo y un cátodo. En el caso del ánodo está simbolizado con la flecha y el cátodo está simbolizado con un trazo de manera vertical. En física se dice que el ánodo es el terminal de una pila o una fuente de corriente, ¿verdad?, positivo, y el cátodo sería el terminal negativo. Bien, ahora sabemos que los diodos son semiconductores y que también convierten corriente alterna en corriente directa, y que sus partes principales están compuestas por uno que es el ánodo, la parte positiva, y la parte negativa que es el cátodo. Ahora, ¿cómo podríamos polarizarlo? Para que se dé la polarización en cualquier dispositivo semiconductor se necesita que se aplique una tensión y una corriente eléctrica para que pueda funcionar de una manera determinada. En este caso nosotros estudiaremos que los diodos los podemos polarizar de dos maneras distintas, de manera directa y de manera inversa. Este fenómeno ocurre cuando tenemos un material tipo N y un material tipo P. Son las dos áreas de un diodo. Bien, ahora para que analicemos el fenómeno, a cada área le instalaremos unas terminales. Ahora, para que pueda ocurrir la transferencia o la no transferencia de electrones o corriente eléctrica, a esto se le debe aplicar una tensión. Entonces, cuando polarizamos un diodo, la carga positiva de la batería la vamos a conectar al área N y la carga negativa de la batería al lado P. El fenómeno que ocurre aquí tiene que ver con la ley de las cargas. Las positivas atraen, en este caso, a las negativas del área N, y la carga negativa de la batería atraerá a las cargas positivas del área P del diodo. Esto provocará que en el centro del diodo
se va a formar una barrera y no podrán pasar electrones de un área a la otra, y de esta manera pues no habrá transferencia, no habrá corriente eléctrica, y a esta polarización se le conocerá como polarización inversa de un diodo. Ahora invertimos la polaridad de la batería. En este caso encontraremos que la carga positiva de la batería estará conectada a la carga positiva del diodo. Esto provocará que las cargas positivas de la batería van a repeler a las cargas positivas del diodo, provocando una transferencia del polo positivo al polo negativo. Lo mismo ocurre en el otro extremo. Las cargas negativas de la batería repelerán a las cargas negativas de la parte negativa del diodo, provocando de esta manera una transferencia. Al dar transferencia de electrones del polo N al polo P del diodo, se dará una transferencia, y es allí donde la circulación de la corriente eléctrica se da de una manera efectiva. A este tipo de polarización se le llama polarización de un diodo directa. En resumen, en la industria los diodos se ocupan para rectificar la corriente, así como también como contactos cerrados y abiertos para encender y apagar algunos equipos industriales. Bien jóvenes, me despido de ustedes, espero les haya gustado este vídeo, y en el próximo estaremos viendo la clasificación en las partes de un diodo. Me despido deseándoles suerte a todos.